Si volvemos otra vez al comienzo del capítulo, el versículo 1 que ya lo leímos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y el versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y para confusión perpetua. Así que aquí tenemos otra vez mencionada esa resurrección, y ya vimos el primer día, el miércoles, que hay una diferencia entre muchos y todos. ¿Se acuerdan? La Biblia habla de una gran resurrección, cuando todos los que están en los sepulcros volverán a la vida. Pero aquí dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Muchos no es todos. Esa es una resurrección parcial, porque si dice muchos y no todos, quiere decir que no todos van a resucitar en esa resurrección. Pero en la otra dice que todos. Entonces esta es una resurrección parcial, una parte de los hijos de Dios van a resucitar. Entre ellos, como ya leímos, el mismo profeta Daniel. Ahora, anoche también aprendimos que todos los periodos proféticos en la Biblia, anoche solo vimos los periodos proféticos de Daniel y no los vimos todos. Vimos ejemplo de cómo todos los periodos de tiempo profético, las profecías que anuncian un tiempo, todas comienzan con una proclama, con un anuncio, con una decisión judicial, con una declaración de juicio, o puede ser también una declaración legislativa de una ley, como por ejemplo la gran profecía de los 2300 años comienza con la declaración o la proclama de la orden, una proclama de un rey, donde capítulo 13. Estamos ahora en la diapositiva número 4. ¿Ok? Comienzan con un cumplimiento profético. En la 4 estamos. ¿Ok? El evento que inicia el periodo del tiempo profético se encuentra en la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 y 14. Y repetimos lo que vimos anoche, la próxima diapositiva. Cada periodo de tiempo profético comienza y termina con una proclamación judicial o legislativa. Y de esa manera los 1335 días comienzan con la proclama de la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y van a terminar también con una proclama. Ahora, estudiemos un poquito de este decreto de la ley dominical en los Estados Unidos. Y para esto, pues vamos a ir, como ya dijimos, a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 se nos presenta dos bestias. La primera sube del mar y la segunda sube de la tierra. Nos interesa esta segunda bestia que sube de la tierra. Versículo 11. Dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Y ya vamos a ver por qué esta bestia representa la nación de los Estados Unidos. Y esta bestia, recuerden que una bestia representa un poder político. Esta bestia tenía
2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Les pregunto, ¿qué representa cuando una bestia, que es un poder político, una nación, habla? Una legislación, exactamente. El pasar una ley. Una nación habla cuando establece una ley para que todos sus habitantes la obedezcan. Y aquí dice que esta bestia hablaba como dragón. Vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y en el versículo 14 dice, mandando, ¿cuál es la orden? La proclama, el mandato que da, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Da una orden, que se haga una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y vivió. En el conflicto de los siglos se nos clarifica, y no vamos a tomar en esta noche el tiempo de explicar todas las razones proféticas por las cuales esa segunda bestia es Estados Unidos. Podríamos estudiarlo, pero nos tomaría pues un tema explicar, porque hay muchos detalles proféticos y todos coinciden. Pero con una declaración del espíritu de profecía lo dejamos bien establecido. Dice el conflicto de los siglos, la página 493, una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que esa bestia que tiene cuernos de cordero, fíjense que todas las demás bestias que se presentan en la Biblia son bestias salvajes. Un león, un oso, un leopardo, una bestia espantosa, un dragón, una bestia con 10 cuernos, etc. Pero aquí hay una imagen diferente. Es una bestia que se mira mansa como un cordero. Y tiene cuernos como de cordero. Eso indica una nación relativamente joven. Porque si fuera cuernos como de un carnero, bueno, en México se le llama al carnero borrego, ¿verdad? Si fuera cuernos como de un borrego, de un carnero, el carnero es el macho de las ovejas, ¿ok? Tuviera cuernos como de carnero grandes, pero estos cuernos son pequeños. Muestra juventud, muestra una nación que no tiene, como las naciones de Europa, cientos y cientos de años de existencia. También sube de la tierra, no del mar. El mar son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Mientras que esta otra bestia sube de un territorio no lleno de pueblos, naciones y lenguas. Un territorio prácticamente deshabitado o con pocos habitantes, como era el territorio americano en aquella época cuando sube esta bestia, cuando surge a la prominencia profética para llegar a ser un poder político importante en el mundo. La próxima cita del conflicto de los siglos nos recuerda lo que ya hemos dicho y estudiamos anoche. El hablar, dice el conflicto de los siglos, página 495, el hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Así que si esta bestia habla y manda a los moradores de la tierra, pues es un decreto, es una orden judicial, pasa una ley. ¿Cuál es esa ley? Nuevamente, en la página 502 del conflicto de los siglos dice: la imposición
de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. ¿Por qué? La bestia es ese poder, y está descrito en los primeros 10 versículos de Apocalipsis 13, ese poder que dominó sobre las naciones de Europa, pero que se atrevió a cambiar la santa ley de Dios. También dice que tenía nombres de blasfemia, se hace como si fuera igual a Dios y se hace adorar como si fuera Dios. Este poder establece una ley cambiada y la marca de su autoridad, que se cree como si fuera Dios, es que se atreve a cambiar lo que Dios estableció desde el comienzo del mundo. Cuando Dios creó el mundo en 6 días. Y el séptimo día descansó, lo bendijo y lo santificó. Y se lo dio al hombre como recordativo de que Él es el Dios creador. Así dice el 4º mandamiento de la ley de Dios. Lo podemos leer en Éxodo 20, versículo 8 al 11. Dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, el Shabbat, el día de sábado, y lo santificó. Así que el sábado es el recordativo de que Dios es el creador y por eso Él tiene derecho sobre nosotros. Porque Él creó el cielo, la tierra y el mar, Él tiene el derecho de establecer leyes porque Él es el Dios creador. Y cuando nosotros acatamos esa ley, aceptamos ese mandato que Dios dio, estamos diciendo que le reconocemos a Él como nuestro Dios. El sábado es una señal de lealtad entre Dios y su pueblo. Repito, es una señal que Dios coloca sobre sus hijos para mostrar que somos sus hijos que le obedecemos. Vamos a leerlo en el libro de Ezequiel, en el capítulo, Ezequiel, capítulo 20 y versículo 12, Reina Valera antigua, dice: les di también mis sábados, que fuesen por señal. Vean la palabrita señal. Señal es una marca, algo que distingue. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Así que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, de que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos, y que Él es quien nos santifica. Versículo 20 del mismo capítulo 9. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, dice Dios, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Fíjense que el sábado es entonces la señal entre Dios y su pueblo. Repito, cuando nosotros acatamos el sábado, estamos diciendo: acepto a mi Dios como mi creador.
acepto que Él es mi Dios y por lo tanto que Él tiene derecho sobre mí y Él puede establecer leyes porque Él es el creador. Y al aceptar yo el sábado, le estoy reconociendo como mi Dios, como mi creador, como mi redentor. La bestia que se hace adorar como si fuera Dios, también tiene su señal o su marca de autoridad. Y la marca de autoridad del papado es que dice que tiene el poder de cambiar la ley de Dios. Porque es como Dios en la tierra. Y su palabra es infalible, como si fuera Dios. Eso se llama el dogma de la infalibilidad papal. Lo que dice el Papa, eso es ley, es infalible porque Él es como Dios en la tierra. No voy a tomar el tiempo en esta noche, pero tengo una cantidad de declaraciones que ha hecho la misma iglesia madre, la Iglesia Católica, diciendo que el Papa debe ser respetado como el Santo Padre. Así se le llama, Santo Padre. Cuando la Biblia dice que el único que es santo es ¿quién? Es Dios. Y dice, no llaméis, dijo Jesucristo, Padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. La Iglesia Católica dice que el Papa es el representante o el vicario de Cristo. Y eso es asumir el lugar que Cristo le dejó al Espíritu Santo, porque Él dijo, me voy, pero no los voy a dejar solos, les voy a dejar el Consolador para que esté con vosotros para siempre. Él os guiará, Él os dirá lo que debéis de hacer. Pero ahora hay un hombre que dice lo que hay que hacer en lugar del Espíritu Santo. Eso es usurparle la posición al Espíritu Santo. Pero también ese hombre, cuyo trono está en Roma, dice que Él es el sumo pontífice, título que le corresponde tan solo a Cristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que son nombres de blasfemia, son títulos de blasfemia, porque blasfemia es tratar de ocupar el lugar o la posición que le corresponde solo a Dios. Entonces, la marca de autoridad del papado es que cambió el sábado por el domingo. Así como Dios pone su marca, que es el sábado, este poder pone su marca porque estableció en lugar del sábado el domingo. ¿Saben? La mayoría del mundo cristiano guarda el domingo. No solo los católicos, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los evangélicos. Todas las iglesias, el domingo es el día que van a adorar al Señor. Y si usted le pregunta a cualquiera de esos cristianos o a sus líderes religiosos, bueno, ¿por qué guardamos el domingo? La respuesta es, en honor de la resurrección de Cristo, porque Él resucitó en domingo. El problema es que no hay un solo versículo y no hay autoridad bíblica para guardar el domingo en honor de la resurrección de Cristo. Si Cristo hubiera querido que guardáramos el domingo, Él nos lo hubiera dejado escrito en su palabra, nos lo hubiera dicho. El sábado es hasta que yo muera en la cruz, pero de ahí en adelante, desde mi resurrección, ahora van a guardar el domingo, pero eso no está en la Biblia. Más bien la Iglesia Católica dice que fue la misma iglesia la que lo cambió porque tienen la autoridad de hacerlo, porque Dios lo dejó al Papa en lugar de Cristo aquí en la tierra
para regir las cosas de su iglesia. Todo aquel que acepta el domingo está aceptando la marca de autoridad de Roma. Entonces, justamente la imposición del domingo es esa marca de autoridad. Y si volvemos a Apocalipsis 13, miren lo que va a ser la bestia que sube de la tierra. Dice el versículo 11, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Y la última cita que vimos del conflicto de los siglos, página 502, dice: la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Próxima cita, Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 151. Por el decreto, noten, una legislación, por el decreto que imponga la institución del papado. La institución que instituyó el papado fue el domingo. Dios instituyó el sábado. El papado instituyó el domingo. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, los Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Así que la imposición del decreto del domingo nos dice que ha llegado el tiempo y que el fin está cerca. Y ahí es donde comienza el conteo para la gran tribulación. Vean, los 1335 días, me dijeron que tenían un marcador, si me lo alcanzas. Si no, me acerco ahí a la pantalla, ¿verdad? Gracias. ¿Ok? Noten, el inicio de los 1335 días, que es el periodo más largo, y ese incluye todo lo que es la gran tribulación, lo que da inicio a ese tiempo de angustia para el pueblo de Dios, es la imposición de la marca de la bestia, el domingo. Y es un cumplimiento del hablar de la bestia, que es Estados Unidos. Es la voz del dragón. Mandará que le hagan imagen a la bestia que tenía la herida de muerte y vivió. Así que la ley dominical nacional da inicio al tiempo de angustia y comienza el conteo regresivo. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y lo que termina ese periodo es justamente la liberación del pueblo de Dios. Aquí comienza su persecución, su tiempo de angustia, y esto pone fin, la voz de Dios pone fin a el
período de tribulación. Y es un cumplimiento también de Apocalipsis 16, 17, cuando se escuche la voz de Dios diciendo, hecho está. Y Él anuncia el día y la hora de la venida de Cristo y promulga su pacto eterno. Y como ya vimos, también esto marca la resurrección especial. Vamos entonces a ir a ver. Aquí tienen el diagrama, pero ahora vamos a ir a ver ya las pruebas de que todo esto va a ser así. La primera pregunta que surge es, ¿qué es lo que debemos esperar por 1335 días? Porque el texto dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que vamos a esperar? Para poder esperar algo tenemos que saber qué es lo que vamos a estar esperando. Pero también debemos saber cuándo es que tenemos que comenzar a esperar. Resulta evidente que el pueblo de Dios estará esperando que llegue algo, esperando por algo. Y resulta evidente también que si van a estar esperando algo, bienaventurado el que espere, pues tiene que saber cuándo comenzar a esperar. Y también tiene que saber qué es lo que está esperando. O sea, bienaventurado el que espere ¿qué? O sea, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Y cuándo tengo que comenzar a esperar? Y en tercer lugar, tengo que saber cuándo terminará la espera. La espera terminará al final de 1335 días. Pero, ¿cuándo comenzar a esperar? ¿Y qué es lo que estamos esperando? ¿Ok? Ya vimos que se comienza el conteo con la promulgación de la ley dominical. Pero, ¿qué es lo que vamos a esperar? El evento que alerta al pueblo de Dios al hecho de que ha comenzado el conteo regresivo es la gran crisis de todos los siglos que se ha dado inicio, la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos. Así se iniciará ese periodo de espera y de allí vamos a comenzar a contar para llegar a 1335 días. ¿Y qué esperaremos? Número uno, esperaremos el día de la liberación. Habrá tiempo de angustia, pero será libertado tu pueblo. Así que esperamos la liberación. Y en segundo lugar, hay algo más que vamos a esperar, la bendición prometida. Porque hay una bendición, hay una bienaventuranza para el que espera. Bienaventurado el que espera. Así que hay una bendición que va a recibir por esperar. Y vamos a ver cuál va a ser esa bendición prometida. En el conflicto de los siglos, la página 698 dice, desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. La voz de Dios se escucha desde el cielo. Proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar. Y sigue diciendo, cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Así que la victoria, la liberación, es cuando Dios pronuncia la bendición para los que guardaron su santo sábado. Así que esperamos la liberación, pero esperamos también la bendición que Dios va a pronunciar sobre los que les fueron fieles
guardando su santo sábado. Es interesante porque hay varias citas del conflicto de los siglos que muestran que la voz de Dios es la que va a poner fin al cautiverio o a la persecución del pueblo de Dios. Por ejemplo, aquí en el conflicto de los siglos dice: léamelo. ¿Cuándo? Ajá, aquí cerquita del micrófono. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que hayan perdido todo en la gran lucha de la vida. Gracias. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo. Lo que pone fin al cautiverio y viene la liberación es la voz de Dios. Ahora nosotros hemos sido enseñados y estamos acostumbrados a esperar que el gran clímax es la venida de Cristo. Pero lo que va a poner fin al cautiverio del pueblo de Dios y va a venir la liberación es la voz de Dios. Esa es una. Hay como 10 citas que dicen lo mismo. Eso fue en la página 711. 711. La voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo. Así que el clímax para nosotros del tiempo de angustia que vamos a estar angustiados por todo lo que está pasando en el mundo contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, lo que va a traer la liberación que vamos a estar contando los días es para escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios va a anunciar el día y la hora de la venida del Señor y va a proclamar su pacto eterno, el mismo pacto que hizo con su pueblo al pie del monte Sinaí, cuando se escuchó la voz de Dios audible desde el cielo anunciando su santa ley. Esta vez va a suceder lo mismo. Y así como brillaba el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí, así va a brillar el rostro de aquellos que escuchemos esa voz de Dios y recibamos la bendición. También eso está ahí en Daniel capítulo 12. Miren lo que dice el versículo 3. Daniel 12:3. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿qué es la justicia? La ley de Dios. Los que enseñan la justicia a la multitud van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Así que ahí está profetizado que van a resplandecer los hijos de Dios como la luz del firmamento. Quiere decir que Daniel 12 está en lenguaje literal. Esto no es solo algo espiritual o simbólico que por toda la eternidad vamos a brillar en forma simbólica. No, está hablando que literalmente nuestros rostros van a brillar. Es más, la voz de Dios nos va a glorificar. A la voz de Dios somos glorificados y el brillo con que vamos a brillar nunca se nos va a quitar. Por toda la eternidad nuestro rostro va a brillar. Eso lo vamos a ver en el desarrollo en el día de hoy. ¿Ok? Veamos entonces cómo se habla de este acto tan importante que es la voz de Dios. Lo vamos a leer en algunas citas
del espíritu de profecía y luego vamos a ir directamente a la Biblia para que veamos cuán importante es este tema de cuando Dios va a hablar y pronunciar su voz desde el cielo. En Primeros Escritos, página 285 dice: al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase, los santos exclamaban, ¿qué exclamaban? Amén. No nomás gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Sigue diciendo, estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios. Otra vez lo mismo que acabamos de leer en el conflicto de los siglos. Sus semblantes estaban iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor. Se tenían que tapar el rostro. ¿Se acuerdan que cuando Moisés bajó, el pueblo de Israel le dijo, ponte un velo porque no te podemos ver, porque nos deslumbra, los cegaba el resplandor? Así, los que escuchemos la voz de Dios y recibamos la bendición, nuestros rostros van a brillar. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Porque esa vez va a ser la victoria. No recibieron la marca de la bestia, no adoraron la marca de la bestia ni su imagen. Y esa es la victoria y la bendición que Dios va a proclamar sobre los que fueron fieles. Eventos de los últimos días ahora. Fíjense, ya lo leímos en el conflicto de los siglos, luego lo leímos en Primeros Escritos y ahora vamos a eventos de los últimos días. Página 273, los rodearán a los hijos de Dios las huestes de Satanás y los hombres perversos para alegrarse de su suerte, porque no parecerá haber para ellos medio de escape. Hay un decreto de muerte que se ha mandado a matar a todo el que no guarde el domingo, y el que sigue respetando el sábado, decreto de muerte. Pero en medio de las orgías y el triunfo de aquello, se oirá el estruendo ensordecedor del trueno más formidable. Los cielos se habrán ennegrecido y estarán iluminados únicamente por la deslumbrante y terrible gloria del cielo, cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada. Ahora, esto está todo anunciado en la Biblia. Lo estamos leyendo primero en los libros del Espíritu de Profecía, pero ahorita vamos a ir a la Biblia a leer todo esto. Dice, los cimientos de la tierra temblarán, los edificios vacilarán y caerán con espantoso fragor, el mar hervirá como una olla y toda la tierra será terriblemente conmovida. El cautiverio de los justos se cambiará
y con suave y solemne susurro se dirán, amar el decreto de muerte. Eso lo vamos a ver al ver los otros periodos proféticos de 1260 y 1290, que nos anuncian esos eventos. Pero justamente antes de que se cumpla los 1335, va a ser el periodo más difícil, porque va a haber un decreto de muerte. Y los malos van a estar preparados para quitarle la vida. Dice el conflicto de los siglos. Y ahora voy a leer en la página 695, el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo, para quitarles la vida. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto de muerte, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. Ahora fíjense que se va a pasar un decreto. Eso lo encontramos en el capítulo, porque los hombres cuentan los días a la medianoche, a las 0 horas. Es cuando comienza, digamos, el 1 de enero, si fuera 1 de enero, ¿verdad? Fíjense qué interesante la cita que estaba leyendo, lo que dice en la liberación del pueblo de Dios. Página 695. Dice: se convendrá en dar en esa noche el golpe decisivo. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora del supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Dice el Señor: vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua. ¿Se acuerdan la noche de Pascua, que fue cuando murieron los primogénitos? Y a la medianoche fue que se escuchó el clamor de medianoche. De ahí viene la expresión el clamor de medianoche. En Egipto hubo clamor a la medianoche, dice Éxodo capítulo 12, porque en todas las casas había un muerto, el primogénito. Y en esa hora fue libertado el pueblo de Dios. No los querían dejar salir, pero cuando el faraón vio que su hijo había muerto, dijo que se vayan, y dio la orden para que el pueblo saliera, y fue a medianoche la liberación. Sigue diciendo: y Jehová hará oír su voz, su potente voz. Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burla e imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombría que la oscuridad de la noche, caen sobre toda la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y hace un círculo, pareciendo envolver a todos los grupitos de los hijos de Dios que están orando por protección. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria.
con terribles presentimientos, contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. ¿A qué hora? A medianoche. A medianoche sale el sol en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Ahí está la liberación, a medianoche. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras, pero en medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Apocalipsis 16, 17. Esa voz, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento entero parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye el estruendo como de una cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. Su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas. ¡Wow! Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma y Gomorra por su corrupción. San Francisco, Nueva York, Los Ángeles. Son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción. Los palacios suntuosos, los edificios gigantescos en que los magnates han malgastado sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra son despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, versículo 2. Así que la voz de Dios es lo que causa todo eso. El gran terremoto, se parten los muros, son libertados los hijos de Dios, los sepulcros se abren por el mismo terremoto y salen victoriosos los hijos de Dios en esa resurrección especial. Vamos ahora a leerlo en la Biblia. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Dice el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces, versículo 18, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra.
un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Pedrisco grande, versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Ahí está que las islas van a huir, van a ser movidas de un lugar a otro. Imagínense cómo se van a estar moviendo las capas tectónicas de la tierra para que las islas se desplacen por el mar. Y los montes desaparecieron, se hundieron las cordilleras. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Esos son 35 kilos cada pedazo de piedra de hielo que cae del cielo. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Pues aquí vimos la descripción de esto, pues que lo da el apóstol Juan. Enorme granizo. Todo eso lo produce la voz de Dios. Va a haber relámpagos, rayos, voces, truenos, terribles truenos, y se van a escuchar voces que van a anunciar desde el cielo. Esa es la liberación del pueblo de Dios. Volvamos a la presentación. Vamos a ir ahora a ver las veces que la Biblia habla de este evento. Y no es una ni dos. Es el gran clímax de todos los siglos. Dice Isaías capítulo 30 y versículo 30. Y Jehová hará oír su potente voz. Es la diapositiva 24. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino y tempestad y piedra de granizo. Miren, a la voz de Dios va a suceder todo esto. Ahora, ¿por qué Dios tiene furor y está enojado? Porque el que le ataca a uno de sus hijos es, como dice el mismo profeta Isaías, como meterle el dedo en la niña de su ojo. Atacar a los hijos de Dios, Cristo dijo, si lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Atacar al pueblo de Dios que guarda sus mandamientos, que respeta su santo sábado, es como atacarlo al mismo Dios. Es como meterle el dedo en el ojo a Dios. Y Dios se va a levantar furioso a castigar a los moradores de la tierra. Isaías 33:3. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. ¿Se acuerdan? Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo, las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. El profeta, el patriarca Job, en su libro, dice en Job 37, versículo 2 al 5, oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido. O sea, Dios pronuncia la voz y sigue repercutiendo, bramando el sonido. Truena él con voz majestuosa y aunque sea oída su voz no los detiene.
truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. El salmista en el Salmo 18, hablando de ese tiempo final, del tiempo de angustia, dice: la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de la tierra, de los montes, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Salmo 18 sigue diciendo: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. ¿Ustedes saben lo que es eso, hermano? Cuando la voz de Dios truene, el mar se va a salir, se va a ir. Como cuando viene un tsunami que primero se mete el mar y se van a ver los fundamentos de los continentes abajo. Los cimientos del mundo quedaron al descubierto a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Salmo 29. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria, voz de Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalo. Fíjense que todo esto está hablando de la voz de Jehová, cuando la voz de Jehová truene. Pero a veces no leemos estas cosas. Miren cuán importante es el tema de la voz de Dios cuando Él hable para nosotros como pueblo escogido, porque es lo que marca nuestra liberación. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, voz de Jehová que desgaja las encinas. Cuando pase la voz de Dios como trueno, ¿saben lo que son las encinas, verdad? Los árboles gigantescos, los pinos, los va a arrancar de cuajo. Desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Salmo 68. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios sobre Israel, es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tu santuario, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. La voz de Dios trae fuerza y trae vigor a su pueblo, alabado sea su nombre. Jeremías 25. Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda la tierra, entregará a los impíos esa espada, dice Jehová.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mar irá de nación en nación y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Hay muchísimos pasajes en la Biblia de la voz de Dios. Joel 3:16, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén Jerusalén la de arriba, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. La voz que va a hacer temblar los cielos y la tierra va a traer esperanza y fortaleza al pueblo de Dios. Su liberación. La voz, fíjense qué interesante, esta es una profecía que está registrada en Hebreos 12:26, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Si leen los versículos anteriores, está hablando de cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí y la tierra tembló y hasta Moisés estaba temblando de miedo. Pero dice que Dios ha prometido que una vez más se va a escuchar la voz de Dios. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ustedes saben que también Jesús anunció esto. Está en San Mateo, capítulo 24. Dice el versículo 29. Mateo 24, 29. Y después de la tribulación, inmediatamente al terminar la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ya lo leímos, que se va a volver tiniebla. La luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es esto? La autora del libro El conflicto de los siglos también escribió primeros escritos y también escribió eventos de los últimos días. Para aquellos que no saben quién es la autora de estos libritos, su nombre es Elena Harmon y luego se casó con el pastor Jaime White y la conocemos más comúnmente como Elena de White por su esposo, pero su nombre era Elena Harmon. Ella tuvo su primera visión con tan solo 17 años de edad. Era una jovencita. Es más, tenía 10 días de haber cumplido los 17 años. Cuando ella pasó por el gran chasco de 1844 tenía 16 años, pero su primera visión fue el 10 de diciembre de 1844. Está en este librito, Primeros Escritos, un capítulo que se titula Mi primera visión, y ella cuenta allí lo que vio. Y ahí dice esto mismo, en su primera visión. Miren lo que dice aquí. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, como un gran trueno que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Ya en su primera visión ella vio esto. En una visión subsiguiente, está en la página 41 del mismo librito, se titula Conmoción de las potestades del cielo. Conmoción
de las potestades del cielo. Y Jesús dijo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Miren qué interesante. El 16 de diciembre de 1848 se me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, quería decir el cielo. Y cuando Él dijo tierra, quería decir la tierra. Otra vez, literal, entiéndanlo literalmente. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer sacudir las potestades del cielo? La voz de Dios. Entonces el sol y la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, no van a ser destruidas, pero se van a conmover a la voz de Dios. ¿Imaginan cuando la voz de Dios, cuando Dios truene? El sol se va a tambalear y se va a correr de un lado para otro. La luna se va a correr, las estrellas se van a mover de sus órbitas. No se van a aniquilar, pero van a ser desquiciadas, se van a correr por la tremenda voz de Dios. Qué poder tan grande. Pues fue esa misma voz que las creó. Por la voz de Dios fueron creadas. Y miren qué interesante lo que dice. Por cierto, esta visión que ella tuvo es la más cortita de todas las visiones que ella tuvo en su vida. Elena de White recibió su primera visión con 17 años y murió aquí en el norte de California. Ella había nacido en la costa este de los Estados Unidos, en el estado más al norte y más al este, en la puntita de Estados Unidos, pero allá donde toca con Canadá. Se llama el estado de Maine. Ese es el estado más al norte y más al este. Y murió en el estado más al sur y más al oeste, en California. Las dos puntas, ¿verdad? Nació allá y murió aquí en California. A los 17 años tuvo su primera visión. Algunas de sus visiones fueron impresionantes. Cuando ella estaba en visión, no respiraba. La visión más larga que ella tuvo, tenía 34 años de edad. Con su esposo habían sido invitados, el esposo de ella era pastor, y los habían invitado al pastor para que él tuviera un funeral, que predicara en un funeral. Era una persona bastante conocida en la ciudad. Esto fue en la ciudad de Lovetts Grove, en el estado de Ohio, cerca de Chicago, más o menos por esa zona, en el centro de Estados Unidos. Y ellos viajaron allá y había mucha gente reunida. El funeral se realizó en una escuela pública porque era el único edificio suficientemente grande para la cantidad de gente que asistió a ese funeral. El pastor predicó, el pastor Jaime White predicó, y después de su predicación, en el programa del funeral, ahí estaba pues el cajón del muerto ahí al frente, le dieron oportunidad a las personas que querían decir algunas palabras, como se acostumbra, y se le pidió a Elena de White que ella pues diera algunas palabras de ánimo a los deudos, y ella pasó, y cuando se acercó hacia el micrófono, no alcanzó a decir sino 2 o 3 palabras.
me siento muy... Y de pronto se paró y toda la gente quedó mirando qué va a decir. Y no hablaba. Y de pronto miró hacia arriba y levantó sus manos en alto y dijo, Gloria. Y luego la segunda vez, Gloria. Y la tercera vez, ya su esposo estaba al lado. Porque normalmente cuando ella decía gloria 3 veces, entraba en visión. Era algo que se había repetido varias veces. Y a la tercera vez dijo, gloria a Dios. Pero el esposo corrió a su lado, porque al igual como vimos Daniel anoche, que cuando entraba en visión perdía la fuerza, el profeta Daniel, y se caía al suelo. ¿Se acuerdan que lo leímos anoche o antenoche? Bueno, así ella también cuando entraba en visión perdía la fuerza y se caía al suelo. Entonces el esposo, cuando ella decía gloria a Dios, corría a su lado y la tomaba suavemente para que no se golpeara al caer. Y en ese momento él corrió a su lado y la llevó así a la plataforma y la hizo sentar en una silla. Y ella perdió su fuerza, como desmayada. Pero después lo recuperaba, igual que Daniel, recuperaba la fuerza y veía la visión. Cuando ella estaba en visión, no veía nada de lo que estaba a su alrededor. Se perdía a la realidad de lo que la rodeaba. Le podían hablar, que ella no escuchaba. Le podían gritar, que ella no escuchaba, porque estaba viendo la visión. Y durante el tiempo que duraba la visión, no respiraba. En esa oportunidad, que era un funeral y había más de 500 personas presentes, todas las personas fueron testigos oculares de cuando ella entró en visión. Era una persona prominente que había muerto, una persona muy conocida, muy querida, y había gente muy importante presente. Entre la concurrencia había 4 médicos presentes. Y después de que ella recuperó la fuerza, ella comenzó a caminar de un lado a otro de la plataforma. Caminaba en forma normal, sus ojos estaban abiertos, pero no miraba, sino que miraba hacia el cielo. Y a veces levantaba las manos, a veces hacía expresiones como de contenta, a veces decía algunas palabras y caminaba normalmente. El pastor Jaime White, su esposo, les explicó a la gente que nunca habían visto algo así. Muchos hermanos de la iglesia sí ya la habían visto a ella en visión antes, pero estos hermanos, esta cantidad de gente, muchos nunca la habían visto en visión. Así que el pastor les explicó lo que estaba pasando. Les dijo, tengan paciencia, no se asusten, no es nada malo. Ella está en comunicación con el Dios del cielo, Él le está mostrando algo. La gente quedó muy impresionada. Y él dijo, mientras ella está en visión, no se la puede disturbar. No, por más que tratemos, no se la disturba. Es más, dijo el pastor, ella no respira cuando está en visión. E invitó a la concurrencia a que viniera a ver. Pasó un médico y pasó otro médico. Los 4 médicos presentes la examinaron. Le tomaron el pulso era normal, pero se dieron cuenta que no respiraba. Le pusieron, era invierno, hacía frío, y le pusieron un espejito delante de su boca y su nariz. Ustedes saben, cuando hace frío, apenas sale un poquito de respiración, se empaña el vidrio. El vidrio quedó limpito. No entraba ni salía aire. Prendieron una vela y se la pusieron delante. Y la llamita de la vela, con la más mínimo movimiento de aire de la nariz o de la boca, la llamita comienza a titilar.
La llamita quedaba recta, no se movía, no respiraba. Esa visión que ella tuvo duró 4 horas y media. Y en 4 horas y media no respiró. Le taparon su nariz y su boca y se la mantuvieron tapada por 10 minutos y nada pasó. Los médicos dieron testimonio y hasta 2 de esos médicos escribieron que la habían examinado y que efectivamente comprobaron que no respiraba mientras estaba, pues uno de ellos puso en trance, esa fue la palabra que él usó, en trance, ¿verdad? Otro puso en visión. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Esa visión fue muy larga y, por cierto, ¿saben de qué fue esa visión? La más larga en toda su vida que ella tuvo. Como resultado de esa visión, ella escribió el libro El conflicto de los siglos, este libro. Lo que estábamos leyendo ahora, eso fue lo que Dios le mostró, los eventos finales que iban a suceder. Esa fue la visión más larga. Por cierto, cuando salió de la visión ya estaba oscuro. Ya había entrado en visión a la 1 de la tarde. Como era invierno, se ponía el sol temprano, como a las 4:30 de la tarde, y duró 4 horas y media y ya estaba todo oscuro, con las lámparas prendidas. Esa noche ellos emprendieron el regreso al estado de Michigan, donde vivían, se fueron en tren. Y en el trayecto de regreso, Elena tuvo un percance bastante grave en el tren. Tuvo un ataque, como de un derrame o un ataque al corazón, una embolia. Quedó paralítica, no podía moverse. Su esposo se dio cuenta que estaba muy grave porque perdió el conocimiento, pero ya no era una visión, ya era un problema de su cuerpo, de salud. En la próxima parada del tren buscó ayuda médica, la llevaron a un hospital y estuvo internada 6 semanas en el estado de Ohio. Una mujer joven, 34 años. No era como para que le diera un derrame cerebral, una embolia. La estuvieron tratando, poquito a poco volvió en sí y finalmente su esposo se la llevó de regreso a su casa. Quedó hemipléjica, paralítica de un lado, con la boca torcida, igual como de un derrame. Comenzó a escribir lo que había visto en la visión. Los últimos 5 capítulos del libro El conflicto de los siglos fue lo que Dios le mostró. Justo lo que estábamos leyendo esta noche fue el resultado de esa visión. ¿Okay? Pero mientras ella escribía, no podía porque quedó hemipléjica del lado derecho y no podía usar su mano derecha, no podía moverla. Tuvo que comenzar a escribir con su mano izquierda y escribía con una letra grandotota, con mucho dolor. Una hoja al día escribía, desde la mañana hasta la noche solo podía escribir una hoja y poquito a poco comenzó a escribir más y más y luego comenzó a recuperar el movimiento del brazo derecho y comenzó a escribir con el brazo derecho. Le tomó mucho trabajo escribir, pero ella no quería esperar porque tenía miedo que se le olvidase todo lo que vio en la visión. Mientras ella estaba escribiendo los últimos capítulos del conflicto de los siglos, recibió otra visión y el Señor le mostró que lo que había pasado en el tren había sido un ataque del enemigo que le había querido quitar la vida. La había querido matar
para que ella no escribiera la visión. Pero Dios le preservó la vida. Dice que ángeles poderosos vinieron y quitaron a Satanás de encima de ella porque la quería matar. Bien interesante todo eso, ¿verdad? Bueno, eso les conté para que sepan un poquito de lo que estamos leyendo de los libros de Elena de White, quién fue ella, ¿verdad? Por 70 años fue mensajera del Señor. Dios la escogió. Saben que ella al principio no quería. Ella le suplicó al Señor que escogiera a otra persona. Ella no se sentía digna, ni preparada, ni lo suficientemente fuerte para hacer la obra que Dios le había encomendado, porque la primera visión que ella tuvo, el Señor le dijo en la visión: tienes que contar a otros lo que yo te he mostrado. Ella era una jovencita, recién cumplido los 17 años. Era bastante enfermiza, tenía problemas de los pulmones, tenía asma, no podía respirar bien. Había tenido un accidente muy grande a los 9 años de edad, donde había perdido el conocimiento. Un accidente, un accidente en la escuela. Y ella nunca más pudo volver a estudiar. Llegó hasta 3er grado y nunca más pudo seguir estudiando. El Señor le volvió a hablar en sueños y le dijo: no digas soy niña, porque yo te escogí. No digas que no puedes, porque yo te voy a fortalecer. Hay tantas cosas que les podría contar de ella, ¿verdad? Pero lo que les quería decir era esto. Esto que vamos a leer ahorita de la voz de Dios fue otra visión, pero muy cortita. A veces sus visiones normalmente duraban 15 minutos, 20 minutos, media hora ya era una visión larga. A veces 5, 10 minutos estaba en visión. A veces eran de día, a veces eran de noche, cuando ella dormía, que Dios le revelaba algo. Hace unos meses atrás fuimos a la casa de Elena de White, aquí al norte de California. Está en el valle de Napa, el lugar donde estaban los incendios ahorita. Saben que el incendio, no sé si lo vieron en las noticias de la semana pasada, quemó en la ciudad de Santa Rosa. 49 personas murieron en este incendio ahorita, la semana pasada. La ciudad de Santa Rosa está a 10 millas de donde está la casa de Elena de White, la última casa que ella vivió aquí en California, donde ella murió. Y nosotros fuimos a visitar la casa, es como un museo, ¿verdad? La bisnieta de ella estaba en la casa y ella nos dio el tour. Y estando allí en el tour, subimos al dormitorio donde ella escribía, porque a veces ella escribía tempranito por la mañana y se había hecho, le había mandado a hacer como un escritorio portátil, era como una madera así en forma redonda, donde ella sentada en la cama, ponía las almohadas atrás, cuando ya en sus años mayores, ¿verdad? Y escribía. Y su bisnieta nos estaba contando que a veces el ángel del Señor la venía a despertar cuando le había revelado el Señor algo importante en visión. El ángel del Señor bajaba del cielo a despertarla para que escribiera. Y me pareció tan impresionante eso, porque nos dijo la bisnieta, yo le pregunté, le dije, ¿y cómo la despertaba? ¿Le hablaba? ¿Cómo la despertaba? Oh, dice, se paraba al pie de la cama, ahí donde está parado usted, me dice. Porque yo estaba justo al pie de la cama, en donde va, no la cabecera, sino los pies de la cama, ¿verdad? Entonces me dice, allí se paraba y la agarraba suavemente del pie y le sacudía el pie para despertarla. A veces a las 3 de la mañana, a veces a las 4, a veces a las 2 de la mañana, la despertaba, despiértate, es hora de escribir. Y ella comenzaba a escribir, ¿verdad?
También nos contó la bisnieta, la casa está arriba de una colina. No sé si, ¿cuántos de ustedes han ido allá a la casa de la hermana White? ¿Ustedes conocen allá, el pastor conoce? Es muy interesante ir. La casa está en una colina, es una casa grande de 2 pisos. Y subiendo la escalera hay una ventana así larga y angosta, que es de todo el largo de la escalera que va en caracol hacia arriba. Tiene una ventana larga. Y la nieta nos dijo, por esa ventana entraba el ángel, por allí se metía. Y dice que un día, por la mañana temprano, llegaron unos vecinos que vivían al pie de la colina, allá abajo. Ellos no eran adventistas, pero vinieron a golpear la puerta y a preguntarle, mire, anoche nosotros vimos una luz muy potente que iluminó toda la casa. Las ventanas le salían luces por todas partes. Todavía en esa época no habían instalado la luz eléctrica en esa casa. Eso fue allá por el año 1906. Y recuerden que la luz eléctrica vino por el 1902. Tenía 4 años de comenzarse a usar y todavía esa casa no tenía luz eléctrica. Se alumbraban con lámparas de aceite, etcétera, ¿verdad? O de queroseno, otras cosas. Pero ellos vieron la casa toda iluminada. Entonces vinieron a preguntarle, somos los vecinos. Oh, dice ella, pasen, pasen, los hizo pasar. Y ya le dijeron, queremos saber qué fue esa luz que vimos anoche en su casa. Y ella así en forma tan natural como si fuera algo tan normal, les dijo, oh, debe haber sido mi ángel que me vino a despertar en la madrugada. Y los vecinos se quedaron, mi ángel que me vino a despertar en la madrugada. Ellos no eran cristianos, ¿verdad? Pues simplemente la saludaron con respeto y se fueron. Pero dice que iban pensando, miren esta viejita que dice que es su ángel que la vino a despertar. Pero se fueron con la duda. Unas noches más adelante volvieron a ver la luz. Y el padre de familia, que él madrugaba porque él tenía vacas y se levantaba a ordeñar las vacas, volvió a ver la casa toda iluminada y corrió dentro de la casa para despertar a los hijos que estaban dormidos, para decirle, miren, es cierto, vengan a ver cómo está la casa toda iluminada, que yo la vi, yo no soy el loco. Y ya toda la familia se despertó y vieron toda la casa, pero mientras todos estaban viendo, de pronto vieron que la luz salía por la ventana y se volvía como un rayo de rápido hacia el cielo, y lo vieron subir a la luz hacia el cielo. Y ahí le creyeron a la viejita, que no era tan loquita como ellos pensaban, que era cierto, porque ellos vieron al ángel cuando se volvía para el cielo. Son historias muy interesantes de cosas que han sucedido en la vida de ella. Por 70 años ella fue profetisa del Señor. A los 17 años recibió su primera visión y a los 87 años, a los 87 años tuvo su última visión, 3 meses antes de su muerte. Su última visión, estando en la cama justamente. Ella murió con 87 años. El Señor le mostró que no iba a estar viva para el retorno de Cristo. Y le dijo, igual que Daniel, vas a descansar, pero te vas a levantar en la resurrección especial, le dijo el Señor. Pues esta visión fue la más cortita que ella tuvo, la más cortita. Posiblemente duró entre 10 y 15 segundos, lo que le toma a usted contar hasta 15. Fue tan cortita, fue como un flash, así, porque las visiones son como una película que uno está viendo, ¿verdad? Y ahora ella va a describir lo que ella vio. Primero ella dice, yo vi que cuando el Señor dijo cielo, se refería a cielo. Ahí donde dice que van a ser conmovidas las potestades del cielo. Y cuando dijo tierra, quería decir tierra. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Se conmoverán a la voz de Dios. Y entonces ella cuenta lo que vio. Dice, sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban las unas con las otras. La atmósfera se partió
arrollándose hacia atrás como un pergamino. Y entonces pudimos ver en medio de la constelación de Orión un espacio abierto, como un túnel, de donde bajó la voz de Dios, como el estruendo de muchas aguas. También por aquel espacio abierto en medio de la constelación de Orión descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en su orden. Guerras, rumores de guerras, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Ahora, aquí hay algo muy interesante. Ella dice que vio en medio de la constelación de Orión como un espacio abierto, por donde bajaba la voz de Dios. Y por ahí también va a bajar la Nueva Jerusalén cuando baje del cielo. Esa visión la tuvo en 1848, el 12 de diciembre de 1848. Nadie sabía en aquel entonces del agujero oscuro que hay en medio de Orión. ¿Saben cuándo descubrieron los astrónomos eso? Y por cierto, ¿saben dónde se descubrió de el Black Hole of Orion? O sea, el agujero negro que hay en medio de Orión. Lo descubrieron los astrónomos aquí en un lugar no muy lejos de San Diego que se llama el Monte Palomar. El Monte Palomar, hay un observatorio astronómico. En el año 1950, 102 años más tarde, los astrónomos, en aquella época, el telescopio que tenían aquí en el Monte Palomar era el más potente de todos los Estados Unidos. Hoy en día hay otros mucho más grandes que el de aquí. Este se quedó chico, pero en aquella época era el más potente en 1950. Lo enfocaron para Orión y descubrieron el agujero negro. Le han metido desde aquel entonces todo tipo de telescopios de los más potentes que hay y no le encuentran el fin. Dicen que es como un túnel, un espacio abierto en el cielo donde no hay estrellas. Es como un black hole que no tiene nada. Elena de White lo vio 102 años antes que los astrónomos lo descubrieran. Y Dios le mostró que por ahí va a bajar la voz de Dios que va a sacudir los cielos y la tierra. Qué interesante lo que estamos viendo, ¿verdad? Cuán importante es la voz de Dios. Esa es la voz que va a poner fin al cautiverio del pueblo de Dios. El tiempo se nos acabó esta noche. Otra vez se nos pasa tan rápido. Vamos a terminar rapidito. Hay 3 cosas que la voz de Dios va a decir. 3 cosas. Estamos en la diapositiva número 34. 3 cosas que dirá la voz de Dios. Primero, hecho está. Apocalipsis 16, 17 y conflicto de los siglos 6, 94. Lo segundo que va a decir es va a proclamar el día y la hora de la venida de Jesús. Y ya leímos esos pasajes, se los leí en primeros escritos. La primera visión oímos la voz de Dios que anunciaba el día y la hora de la venida de Jesús. También está en el conflicto de los siglos 698 y en primeros escritos, página 285. Y lo tercero que la voz de Dios va a proclamar es el pacto sempiterno, la bendición para los que guardaron los mandamientos. ¿Okay?
esas tres cosas. Hecho está, y luego el día y la hora de la venida de Cristo, y lo tercero, el pacto sempiterno. Él va a proclamar los 10 mandamientos. Y dice que cuando Él hable, se detiene al final de cada frase, de cada mandamiento, para que la voz retumbe como trueno y le dé la vuelta a toda la tierra. Luego decía el segundo mandamiento y se detenía, y la voz le daba vuelta, el sonido, a toda la tierra. Al final de cada mandamiento, los hijos de Dios exclamaban, ¿qué? ¿Qué exclamaban? ¡Gloria! ¡Aleluya! ¿Pero cómo así, todo medio muertito? ¿Cómo era? ¡Gloria! ¡Aleluya! Para que se despierten, ¡Gloria! ¡Aleluya! Pero miren qué interesante lo que dice sobre cuando llegó Dios al cuarto mandamiento. Eso está aquí, en el libro Primeros Escritos, página 286. Dice, al final de cada frase, los santos exclamaban, ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados con la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlo porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes habían honrado a Dios, santificando su santo sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Fue entonces cuando se efectuó la liberación del pueblo de Dios. Comenzó el jubileo durante el cual había de venir liberación de los esclavos. ¿Se acuerdan que en el jubileo se anunciaba que los esclavos eran libres? Ese es el comienzo del jubileo. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz anunciando el día y la hora de la venida de Cristo. Los únicos que entendieron esa parte fueron los justos. Todos escucharon los 10 mandamientos, pero cuando Dios anunció el día y la hora de la venida de Cristo, solo los justos la entendieron. En este otro librito, Primeros Escritos, tiene un detalle interesante. Elena de White escuchó la promulgación de la voz. Ella escuchó el día y la hora de la venida de Cristo. ¿No creen ustedes que entonces ella sabía la fecha cuando Cristo iba a venir? Escuchen. Dice así. No tengo el menor conocimiento en cuanto al tiempo mencionado por la voz de Dios de la venida de Cristo. Oí cuando la voz proclamaba el día y la hora, pero después que salí de la visión, no tuve el menor recuerdo del día y la hora. Recuerdo todo menos la fecha. Escenas tan emocionantes y de un interés tan solemne pasaron ante mí que ningún lenguaje puede describir. Todo fue una realidad viviente para mí, pues directamente relacionada con esta escena, al poquito tiempo apareció la gran nube blanca sobre la cual estaba sentado el Hijo del Hombre. Cuando la voz de Dios pone fin al cautiverio de su pueblo,
será terrible el despertar para los que todos lo hayan perdido en la gran lucha de la vida. La ganancia de una vida entera les será arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbios palacios y sus torres gigantescas, la dispersión de su oro y de su plata. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Bueno, hemos visto hoy el gran clímax, la voz de Dios. Esa voz va a resonar, pero los únicos que soportarán la voz serán los justos. Los demás no podrán soportarla, huirán despavoridos. Leamos nuestros últimos 2 versículos de la Biblia, 2 versículos. El primero sobre los justos y el segundo sobre los impíos. El de los justos está en Isaías 25:9. Dice que los justos van a levantar sus brazos en alto y van a decir: se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Los justos van a levantar sus brazos en alto para dar la bienvenida al Señor. Pero miren los otros. Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. El cielo se enrolló como un pergamino que se enrolla, lo mismo que dice Elena de White que ya vio, ¿verdad? El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Oigan, esto no va a ser nomás una montaña, todas las montañas se van a mover, todas las islas se van a mover. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mi pregunta es, tú, ¿en cuál grupo vas a estar? ¿Vas a estar entre aquellos que levanten sus manos al cielo y digan: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? Bienaventurado el que espere y llegue. O vas a estar entre aquellos que se van a esconder en las cuevas, en los huecos de las rocas, y les van a pedir a las montañas que se caigan sobre ellos. Las montañas se van a estar moviendo, pero van a decir: cáiganse arriba de nosotros, porque no van a soportar escuchar la voz de Dios ni ver al que viene sentado sobre su trono. Para poder estar preparados tenemos que tomar la decisión ahora. En ese momento es demasiado tarde. Tenemos que esperar al Señor, tenemos que prepararnos para su venida y tenemos que hacer un pacto de salvación con Él. ¿Cuántos de los que están aquí ya han sellado su pacto de salvación con Cristo? Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Y el apóstol Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que hacer un pacto de salvación con Dios. Hay que creer en Él. Hay que aceptarle como Señor y Salvador. Y hay que ser bautizado en obediencia a su mandato. ¿Hay alguno en esta noche que quiere decir: Pastor Gambetta, yo aún no he tomado ese paso del bautismo, pero yo sé que tengo que hacerlo y quiero prepararme? Ore por mí, que el Señor me ayude a prepararme para poder tomar ese paso, porque yo sí quiero salvarme y quiero que mi familia se salve también. ¿Hay alguien aquí que aún no ha tomado el paso del bautismo? Amén, el Señor te bendiga, mi hija. ¿Alguien más? ¿Quisieras levantar tu mano allí en el lugar donde está? Si aún nunca has sido bautizado así de grande, de adulto, quiero orar por ti en esta hora. ¿Alguien más? ¿Todos los demás ya han tomado el paso del bautismo? Yo quiero orar por los que aún no han tomado ese paso. Quizás hay alguno aquí que fue bautizado o bautizada así de grande, de adulto, pero en otra iglesia, pero que no le enseñaron del Santo Sábado, no le enseñaron de las cosas que ahora está aprendiendo. Y quiere decir: Pastor Gambetta, ore por mí. Si esta es la verdad, yo quiero seguirla. Yo quiero obedecer al Señor, porque yo quiero estar listo para el día de su venida. ¿Hay alguien aquí que viene de otra iglesia? Yo quiero orar por ti en esta hora. Amén. El Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén. El Señor te bendiga a ti y a ti, mi hermana. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado aún en la iglesia adventista, pero que sabe que le ha fallado al Señor. Sabe que está tibio, frío espiritualmente y que necesita un nuevo comienzo en su vida. Y quiere decir: Pastor Gambetta, ore por mí. ¿Saben? Se necesita valor para decir: yo soy esa ovejita que habló el Señor Jesús, que tenía 100 ovejas, y un día cuando las contó todas, había 99 y le faltaba una. Y el Señor se fue a buscar la ovejita que se había perdido. ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: Pastor, yo soy esa ovejita, ore por mí, yo quiero reconciliarme con el Señor? ¿Hay alguien aquí? No te dé vergüenza levantar tu mano. Yo quiero orar por ti en esta hora. Amén, el Señor te bendiga, gloria a Dios. ¿Alguien más? Vamos entonces a ponernos en pie y vamos a dar la oportunidad que aquellos que levantaron su mano pueden acercarse aquí adelante. Yo quiero orar por cada uno de ustedes para que el Señor selle esta decisión en sus corazones. Vengan, acérquense. Vengan, vengan. Vamos a orar por cada uno de ustedes. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y esta noche hay mucho gozo en el reino de los cielos por cada uno de ustedes que están aquí. El Señor dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo lo recibo. Venga, hermanita, venga, voy a orar por usted también. ¿Hay alguien más que aún no ha pasado? Vamos a darle la oportunidad que se acerque aquí también. Vamos a pedirle con fe al Señor que nos fortalezca para estar entre los redimidos, para que cuando el Señor venga podamos levantar nuestros brazos en alto y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Amén, alabado sea su nombre. Les invito, sí, venga hermano, acérquese, venga, vamos a orar por usted también, venga. Amén, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Si pueden, vamos a arrodillarnos. Si no pueden, siéntense allí, inclinan su rostro. Padre Santo y Dios nuestro, en la quietud de esta hora, nos postramos delante de ti y al hacerlo estamos reconociéndote como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Te reconocemos como el que tiene derecho sobre nuestra vida.
Y queremos decirte que en verdad te amamos y queremos agradarte, queremos hacer tu voluntad. Tú dijiste, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Señor, te doy gracias por estas preciosas almas que han pasado aquí adelante. Tú conoces su vida, tú conoces su entrar, su salir. Tú conoces, Señor, lo más íntimo de su ser. Están aquí porque tú los trajiste. Y tú prometiste que el que viene a ti, tú no lo rechazas. Recibe estas almas, Señor. Confírmalas en este llamado que les has hecho de serte fieles. A todos los que estamos aquí, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu perdón, necesitamos de tu poder para vivir una vida que agrade a tu presencia, una vida que glorifique tu nombre. Hay muchos más, Señor, que a través de los medios de comunicación, de los distintos canales, de las radios, del internet, de la pantalla, del video, están viendo en este momento este tema. Y allí están, Señor, compungidos delante de ti también, tocados por tu Espíritu Santo. Extiende tu mano y pon tu bendición sobre ellos también, para que en ese día, cuando tu bendición sea proclamada para todos los que te honraron obedeciéndote y guardando tu santo sábado, ellos también puedan recibir la bendición que tú darás a los que te han sido fieles. Y bendice a este grupo que ha pasado aquí adelante, que muy pronto pueda sellar su pacto contigo a través del bautismo, y los que han venido para reconciliarse, los que han venido para pedirte fortaleza para vivir una nueva vida en obediencia a esta luz que tú les has revelado. Confírmalo, Señor, en tu camino para gloria de tu nombre. Lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sacrosanto de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Felicidades.